A darle la bienvenida al politólogo Luis Fernando Núñez, exdirector del Centro Carter, especialista en comunicación política y sistemas electorales. Habíamos visto y hemos escuchado también en la rotativa analizar el impacto electoral con estas cifras que se han conocido anoche, una nueva encuesta de CPI. Como decíamos, hemos tenido tres o cuatro en realidad, para ser exactos, durante la semana, empezando con el domingo pasado Ipsos, después vino Datum, después IEP y anoche CPI. Y respecto a estas encuestas hay algo que queda clarísimo, es decir, el señor Castillo tiene una ventaja considerable en relación a Keiko Fujimori, y hasta el momento a él le está funcionando el no responder claramente a algunas interrogantes y tampoco mostrar a su entorno, y a Keiko Fujimori no le estaría funcionando lo que requiere y necesita para captar votos del antivoto, que probablemente sea su mayor reto y mayor desafío. ¿Cómo está, Luis Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. A ver, en su primera impresión, digamos, no sé si coincide con lo que he planteado como punto de partida, pero ¿qué tendrían que hacer los dos y cómo tendríamos que exigirle a los dos, a partir de los números que estamos viendo, compromisos que efectivamente apunten a garantizar determinados equilibrios necesarios dentro de una democracia? Porque lo que hay hasta ahora es una difuminación en ese sentido. Ambos tienen, en el caso de Castillo es una novedad, pero hay miedo, y en el caso de Keiko, en algunos casos hay certezas. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Claro que sí, y yo estoy en el mismo orden de ideas que acabas de expresar en ese contexto. Bueno, la encuesta de CPI es, como tú has explicado, otra campanada de alerta en estas 6 semanas que quedan por delante, donde evidentemente se necesitan ajustes estratégicos, especialmente en temas de comunicación, gestos, como tú dices, y compromisos. Un país que sigue tan o más enojado y decepcionado de sus políticos, ahora con más miedo e incertidumbre que antes, porque a la cresta de la ola de fallecidos y contagios, ahora se le sume el miedo y la incertidumbre por lo que pueda pasar de lado y lado en ambas candidaturas. Ya se ha dicho hasta el cansancio que esto no es una cuestión de votos viciados, ni en blanco, de no ir a votar, porque eso no va a resolver el problema, porque al final esos votos quedan fuera y uno de los dos ganará la contienda, ¿no? Ganará la elección, así sea por un voto de diferencia. Entonces, como tú explicas, llegó la hora de las definiciones, porque las segundas vueltas son definiciones y pocos errores. Y como coincido contigo en que Pedro Castillo tiene que mostrarse, mucho que aclarar sobre lo que va a hacer y con qué lo va a hacer, porque su programa de gobierno, como Fernando lo explicó el otro día, lo escribieron otros y no contemplaba la actual crisis pandémica. Sí. Además, recordar que ni siquiera salió con el 20% de preferencia en votos. Sí, ahora, yo lo que considero es que también es parte de una estrategia no aterrizar demasiado, ni nombres ni circunstancias, aunque haya inicialmente ensayado alguna distancia con alguien que no quiere ser discreto en la ostentación del poder, como es el señor Cerrón, el que escribió ese ideario que se inscribió como plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? Es correcto, además que el señor Cerrón nunca ha sido discreto, le encanta aparecer, y por supuesto ahora ha bajado un poco a la sombra porque el candidato es Pedro, y si él empieza a ser protagonista, ahí va a haber una pelea de protagonismo que no queremos. Pero mira, Mónica, yo estuve leyendo, por supuesto, y oyendo tu entrevista de anoche, y creo que al menos a mí me queda lo siguiente: a problemas extraordinarios, soluciones de emergencia. Sí. Esta es su tercera vez y sinceramente no creo que tenga una cuarta. Yo particularmente, coincidiendo con tus ideas, le sugiero cambiar de estrategia porque no le funcionó lo de la primera vuelta. Muy bien los viajes, la subida a los cerros, las visitas a las ollas comunes, pero acá se necesita una candidata que rompa con la campaña de siempre lo mismo, que se rodee de, no sé, unas 50 Natalia Málagas o parecidas, que inclusive suelte algunos ajos y cebollas, que pegue unos puñetes en la mesa y que saque a los naranjitos
esos que formó durante todos estos años en las escuelas naranjas. Y aparte hay jóvenes extraordinarios en APP, en AP, en Renovación, en el Partido Morado, en Avanza País, en Podemos, en el FREPAP. O sea, salgan por ahí, de repente vayan a Gamarra, contribuyan con la industria nacional, manden a hacer unos, no sé, miles de escudos protectores con la foto de la Constitución que ella defiende, y que se despida de su casa hasta el 6 de junio, como lo hizo Pedro Castillo. Esta es una batalla final sobre dos modelos. Luis Núñez, quería preguntarle cuál es su opinión sobre quienes están tratando de establecer puentes con los dos candidatos. Esta es una estrategia que se ha ido diseñando de varias partes, pero la ha formulado ayer a título personal Hernando de Soto, creando al parecer una crisis dentro de su propio partido. Pero ¿cómo ve usted la posibilidad de que esta actitud pueda tener una influencia en la campaña? Mira, Fernando, yo creo más en lo que dijo Rafael López Aliaga, que está dispuesto a que se le vaya la vida en estas lides, y realmente yo escuché lo de Hernando ayer y me dio una sensación, con todo el respeto que yo le tengo, que él se cree una especie de Mahatma Gandhi o de Mandela. Lamentablemente, y esto lo dijo Marisol Perestello a una de las colegas de ustedes, a Milagros Leiva, hace meses en un programa de televisión, lamentablemente los egos de estos señores y de esta señora no le permitieron juntarse en una fórmula sola en primera vuelta. Bueno, la izquierda tampoco lo hizo y ahora es tarde. Yo creo que ya ese asunto de los puentes funcionaría en primera vuelta, pero no. Yo creo que no funciona, y como te digo, Fernando, esto en el caso de la señora Fujimori, ayer cuando Mónica le preguntaba, ella tomaba nota como una profesora y la alumna nota. Esto no es una campaña para ser delegada del salón en un colegio de La Molina. Acá se está jugando el futuro de la nación. O sea, estos dos candidatos tienen que ver cómo consiguen ilusionar, como Mónica ha explicado, y las cifras también, a un país diezmado por las varias pandemias. ¿Dónde está la vacuna de aquí al 6 de junio para la confianza y el optimismo? ¿Dónde está? Doctor Núñez, quería preguntarle, hay un porcentaje importante en la encuesta de CPI que ya decidió su voto, ya sea por... ¿Es factible la posibilidad de que pueda tal o cual candidato, y básicamente la candidata Keiko Fujimori, lograr revertir ese voto de quienes ya están decididos completamente a votar por la otra opción, que es Pedro Castillo? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa y regresamos con su respuesta. Bueno, retomamos el diálogo con el politólogo Luis Fernando Núñez, exdirector del Centro Carter, especialista en comunicación política y sistemas electorales. Señor Núñez, bueno, gracias por la espera. Yo le había preguntado si es que, tomando en cuenta las cifras de la encuesta de CPI, en donde hay un porcentaje importante que ya tiene decidido de manera firme su voto por tal o cual candidato, y en el caso de Keiko Fujimori, poder en estas 6 semanas, si no me equivoco, que quedan, revertir esta situación, poder llegar a esa población, no solamente la indecisa, sino también a otros con el fin de cambiar un voto, ¿y le queda el tiempo suficiente, cree usted? Empecemos con la última parte de tu interrogante. Manuel Saavedra, hace como una hora, frente a los micrófonos de RPP, dijo que la estrategia de Keiko tiene que ser reducir el antivoto, porque ella es la que más tiene antivoto, más ella que Castillo. Pero en estas 6 semanas esto se puede invertir. No sabemos, como explicó Mónica hace rato, con qué sorpresas nos va a salir la señora Fujimori con este necesario replanteamiento de su estrategia. Entonces puede ser que ahí empiece a subir y Castillo empiece a bajar y el antivoto se cambie. Y sobre la primera parte, mira, tengo la impresión que como estamos en una elección definitivamente atípica, sinceramente creo que aquellos que afirman que su voto está decidido, yo tengo la impresión que un porcentaje de esos que afirman que su voto está decidido aún lo pueden cambiar. Y lo pueden cambiar porque las segundas vueltas son más votos utilitarios que emocionales. En la primera vuelta la gente va, castiga la rabia, la impotencia que tiene contra el sistema, etcétera, o con candidatos que no le son de su agrado.
Pero ya la segunda vuelta, así digan, ya lo tengo decidido, va a imperar, creo yo, el voto utilitario, que es, bueno, ¿qué espero yo mejor para mí, para mi familia, para mi desarrollo personal, profesional, para mi tienda, para mi bodega? Entonces creo que el voto utilitario puede modificar en algo el voto de aquellos que dicen que ya lo tienen decidido. Luis Núñez, usted es un latinoamericano que ha vivido en varios países de la región, que los conoce desde dentro bien, y por eso yo quisiera aprovechar esa experiencia suya para que nos explique por qué es que acaba de decirnos que el voto en el Perú esta vez es muy atípico. Estamos viviendo una experiencia atípica, dijo usted, y en particular que lo haga comparando con el caso del Ecuador, en donde la izquierda ganó en la primera vuelta, pero perdió en la segunda. ¿Qué es lo que sucedió en Ecuador, por una parte, y por qué la experiencia peruana es, según usted, atípica? Atípica porque nos agarra, para empezar, con el porcentaje de fallecidos y contagiados muy fuerte para camino a la segunda elección. Hay esta incertidumbre, este miedo, este estrés por la parte pandemia, pero también por la parte electoral. 18 candidatos, a mí me parece una cosa excesiva para un país latinoamericano. Si esto sigue así, en unos años cada habitante va a ser candidato, 32 millones de candidatos, porque es absurdo. Tenemos una fragilidad institucional partidaria tan grande, tenemos 24 partidos inscritos en el jurado, pero pudiéramos tener 3 o 4, y no más. Lo del Ecuador, muy interesante tu comentario. Efectivamente, el candidato de izquierda ganó en primera vuelta, pero tuvieron la gente del ahora presidente electo Lasso, llamaron a un ecuatoriano que ha trabajado en varios países, Jaime Durán, ha sido asesor también de Macri, y lo pusieron a comandar la segunda vuelta y llevó al triunfo al señor Lasso, que ya iba por su tercera vez. Cuando yo le comenté ahorita a Mónica que el caso de Keiko es que ya es su tercera vez, o le toca o ya esa posibilidad creo que se reduce o pasa a su hermano, o no sé, cambia la estrategia. O sea, es atípico en ese sentido. Somos un país muy desorganizado políticamente en cuanto a partidos. ¿Cuántos de estos candidatos que iban un poquito más adelante formaron su partido a última hora o alquilaron un vientre? En fin, creo que después de la elección quedan muchas lecciones aprendidas, por darle un nombre. Sí. Y le regalaré a algunos candidatos un manual que se publicaron hace años que se llama 100 consejos para perder una elección. Bueno, y siguiendo la línea de la pregunta que le ha hecho Luis Fernando, ¿usted cree que es comparable lo que algunos señalan de que si eventualmente el señor Castillo, del cual en realidad es verdad, conocemos todavía poco, podemos tener algunos indicios, pero conocemos poco, si ganara eventualmente el gobierno, podría parecerse en el tiempo a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, o más bien hay otras inspiraciones de parte de Castillo vinculado a otros países latinoamericanos? Él mismo ha hecho énfasis con nombre y apellido en el modelo de Evo Morales. Uh-huh. No he escuchado mayores comentarios sobre Maduro. Creo que él sabe que Maduro no es una persona grata en el Perú, que Chávez tampoco lo fue en los últimos años de su vida, y que no sería una buena estrategia poderlos poner como modelos. Uh-huh. Más bien, mucha gente reconoce que el modelo boliviano ha tenido éxitos y fracasos, pero que es un modelo más digerible dentro del socialismo llamado del siglo XXI y del Grupo de Puebla. Uh-huh. Así que creo que está mirando más hacia Bolivia que hacia Venezuela, porque además las situaciones económicas de ambos países son diametralmente opuestas. Sí, Fernando, Carlos, no sé si tenemos más preguntas, porque tenemos 30 segundos antes de ir a la pausa, y si no, le damos las gracias a Luis Fernando, porque siempre es muy oportuno lo que él señala, Mónica, en cuanto a la evaluación de lo que está ocurriendo. Lo que estamos todos viviendo en estos 30 segundos es lo que está pasando en el país hasta el 6 de
junio tenemos más preguntas que respuestas, más Sí. dudas que certezas. Ciertamente, Muchas gracias por la además entrevista. tenemos derecho como ciudadanos a conocer quién es quién detrás de cualquiera de los candidatos. Como decimos, en el caso de Keiko probablemente tengamos caras conocidas. En el caso de Castillo sería muy importante saber por qué una persona no gobierna sola. Cuando llega eventualmente al poder, más bien necesita caras visibles y ascendentes sobre las cosas que verdaderamente requiere el país hacer, sea en una mirada o en una visión de país o en otra. Muchas Coincido gracias. contigo. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Buenos Vamos días, a don titulares Núñez. a esta hora y regresamos.